Perlas del libro de Génesis. Esaú menospreció su primogenitura. Se casó a los 40 años con cananeas. Amenazó con matar a su hermano. Tomó más esposas cananeas por venganza a su padre. Pero Dios lo bendijo. Las bendiciones de los padres fieles alcanzan a las generaciones venideras. Bendito Padre que estás en los cielos, te suplicamos, Señor, nos des sabiduría, nos des discernimiento para entender por qué razón este capítulo, Génesis 36, fue incluido en tu palabra. En el nombre de Jesús te lo rogamos. Amén. Buen día, hermanos y hermanas de esperanza. Continuamos con nuestro estudio diario de un capítulo de la Biblia, versículo a versículo. Continuemos invitando, animando a las personas a sumarse al estudio de la Biblia. Recuerde, para estudiar la Biblia hay que hacerlo bajo el principio de que la Biblia se interpreta a sí misma. La Biblia no se contradice. No puedo yo interpretar un pasaje bíblico y negar otro pasaje. Así no funciona. Dios no se contradice. Él es el autor de la palabra. Si bien es cierto, hay muchos escritores, pero Él es el autor. Recuerde ese principio y bajo ese principio venimos estudiando y seguiremos estudiando. Hoy día vamos a leer y estudiar el capítulo 36. Más de uno se preguntará qué sentido tiene este capítulo. Nos habla acerca de los descendientes de Esaú. Se nos da nombres, se nos da el nombre de las esposas, de los nietos, las naciones que surgieron de Esaú. ¿Para qué nos sirve? Recordemos primero lo siguiente. Segunda de Timoteo 3, 16 y 17 dice: toda la escritura es inspirada por Dios, toda, incluida el capítulo 36 de Génesis, incluido los primeros capítulos de Primera de Crónicas, donde vemos nombres y nombres y nombres y la gente se cansa, se aburre, de igual modo que este capítulo. Pero dice la Biblia que toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar. ¿Qué es lo que nos va a enseñar este versículo o este capítulo? Útil para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Usted puede leer el versículo completo. Entonces, si la Biblia es inspirada, incluso este capítulo, ¿cuál es el objetivo de este capítulo 36? Dice: estas son las generaciones de Esaú, el cual es Edom. Este capítulo empieza y termina hablándonos acerca de cómo es que los descendientes de Esaú se convirtieron en una nación. Él es Edom, rojo. Él es Edom. Recordemos la promesa de Dios a Abraham. Dios invita a Abraham a dejar su tierra, pero también le invita ¿a qué? Le invita a salir y le promete que de su descendencia haría una gran nación. La misma promesa es reiterada a Isaac. Y cuando los hijos de Isaac estaban por nacer, la madre Rebeca clamó a Dios porque dentro de ella había una lucha y Dios le dice: 2 naciones hay en tu vientre.
dos naciones. El mayor servirá al menor. Y esto lo encontramos en el capítulo 25, versículo 23. Y ahora lo que encontramos es que la promesa de Dios en Esaú se está haciendo realidad. Y miren, la promesa de Dios para Abraham era de que de su descendencia surgiría una gran nación que sería bendición para las naciones. Pero esta descendencia de Esaú no entraba en esa promesa de ser bendición para las naciones. Porque recuerden, Dios le dice a Abraham, cuando establecen el pacto, que en la cuarta generación de los amorreos, cuando el mal llegue a su colmo, la tierra sería entregada a sus hijos, a sus descendientes. Con esto en mente, entonces ingresemos al estudio y además recuerden, en la Biblia siempre debemos encontrar el plan de salvación, siempre debemos encontrar a Cristo. Siempre veremos el gran conflicto y aquí vamos a ver cómo es que de estos descendientes de Esaú surgen las naciones que se constituirían en los enemigos del pueblo de Dios, de Israel. Esaú tomó sus mujeres de las hijas de Canaán, a Ada, hija de Elón Eteo, a Aholibama, hija de Aná, hijo de Sibeón Ebeo, y a Basemat, hija de Ismael, hermana de Nebaiot. 3 mujeres, todas ellas de allí de la región de Canaán. Una de ellas es hija de Ismael, el hijo de Abraham. Los nombres de las 3 esposas de Esaú, como se dan aquí, difieren de los de la lista previa, los que encontramos en el capítulo 26, versículo 34 y en el capítulo 28, versículo 9. Entonces hay muchos críticos que suelen decir, bueno, aquí hay un problema. En la Biblia vamos a encontrar aparentes contradicciones, aparentes. Pero la Biblia no se contradice. El problema es de que nosotros lo leemos con nuestro entendimiento actual, pero hay muchas cosas que se entienden si nosotros tratamos de viajar en el tiempo y entendemos las costumbres. ¿A quién estaba dirigido el libro o la carta que estaba siendo enviado? Por ejemplo, en armonía con la antigua costumbre oriental, todavía practicada en muchos países, en muchos pueblos árabes, un hombre podía ser conocido por diferentes sobrenombres en periodos sucesivos de su vida. Cada nombre estaba basado en una experiencia o acontecimiento importante. Tenemos el caso de Abraham a Abraham, Sarai a Sara, o el mismo Jacob, Jacob a Israel. No es extraño los cambios de nombres. Por regla general, las mujeres recibían nuevos nombres al casarse, costumbre que explicaría la diferencia en los nombres de 2 de las esposas de Esaú. Y así, las aparentes contradicciones siempre tienen una respuesta. Recuerde, la Biblia no se contradice. Tiene 3 esposas, Esaú. De esas 3 esposas viene la descendencia. Ada dio a luz a Esaú, a Elifaz, y Basemat dio a luz a Reuel, y Aholibama dio a luz a Jeús, a Jaalam y a Coré. Estos son los hijos de Esaú que le nacieron en la tierra de Canaán. ¿Cuántos? 5 hijos, ¿no?
Entonces nos encontramos con que Esaú tiene 5 hijos. Y de aquí va a empezar a surgir no solo una nación, más de una nación. Y naciones enemigas. Por ejemplo, sigamos, dice, Esaú tomó sus mujeres, sus hijos y sus hijas, y todas las personas de su casa y sus ganados y todas sus bestias y todo cuanto había adquirido en la tierra de Canaán, y se fue a otra tierra separándose de Jacob su hermano. ¿Por qué Esaú se separa de Jacob su hermano? Nos responden los siguientes 2 versículos. Porque los bienes de ellos eran muchos y no podían habitar juntos, ni la tierra en donde moraba los podía sostener a causa de sus ganados. Se habían enriquecido tanto Jacob como Esaú. La historia es muy similar a la de Abraham con su sobrino Lot. La tierra no podía alimentar a los 2 pueblos, a los ganados de ellos. Una vez más nos encontramos nosotros frente a las bendiciones de Dios que pueden ponernos en aprietos. En el libro de Malaquías dice que Dios está presto a abrir las ventanas de los cielos para bendecirnos hasta que sobreabunde. Y aquí estos 2 hijos de Isaac fueron bendecidos hasta que sobreabundó. Y los 2 crecieron mucho, se enriquecieron en gran manera. Y esa es una de las causas por las cuales se separan. Y Esaú habitó en el monte de Seir. Esaú es Edom. Es la segunda vez que Moisés deja en claro que Esaú es Edom. Y Edom fue una gran nación. Y la historia de Edom lo vamos a volver a ver, digo lo vamos a volver a ver porque ya hemos estudiado esta historia de Edom. Por ejemplo, los de Edom se constituyeron en enemigos del pueblo de Dios y cuando los babilonios los llevaban al cautiverio, dice la palabra del Señor que ellos, ¿qué es lo que hacían? Celebraban, aplaudían, hacían vivas. Y eso les costó su posterior extinción. Aquí vamos encontrando nosotros el surgimiento de 2 naciones y luego vamos a ver otra y otra. Cómo es que van surgiendo. Y aquí también se cumple lo que el apóstol Pablo escribió, ¿no? O dijo. Quien lo escribió fue Lucas en el libro de Hechos, en el capítulo 20, cuando nos habla acerca de la separación o la despedida de Pablo de la iglesia de Éfeso. Y les pide a los ancianos que velen y les dice, de entre ustedes mismos se van a levantar muchos enemigos del pueblo de Dios. Y siempre ha sido así. De la descendencia de Abraham surge la nación que estaba llamado a ser luz para las naciones, pero también de la descendencia de Abraham surgen los enemigos. Y aquí una vez más nos encontramos frente a lo que puede hacer y producir el libre albedrío. Recuerden siempre ello, que es lo que puede ocasionar el libre albedrío si es que no sabemos darle un buen uso. Bendecidos hasta que sobreabundó y se separaron, y él, Edom, Esaú, se fue al monte de Seir. ¿Se dan cuenta? Allí ya encontramos nosotros una evidencia de que esta no es la nación. Si bien es cierto que forma parte de la descendencia de Abraham, pero no es la nación llamado a ser bendición, a ser luz. La nación llamado a ser bendición
se posesionaría en Canaán, allí, para convertirse en luz de las naciones. Estos son los hijos, estos son los linajes de Esaú, padre de Edom, en el monte de Seir. Estos son los nombres de los hijos de Esaú: Elifaz, hijo de Ada, mujer de Esaú; Reuel, hijo de Basemat, mujer de Esaú. Se nos vuelve a mencionar una vez más a los hijos. Y los hijos de Elifaz fueron Temán, Omar, Sefo, Gatam y Cenaz. Y Timna fue concubina de Elifaz, hijo de Esaú, y ella le dio a luz a Amalec. Estos son los hijos de Ada, mujer de Esaú. ¿Se dan cuenta? Cuando se mencionan algunos nombres, es porque ese nombre tiene algo que ver con algo grande. Por ejemplo, aquí se menciona a Timna, concubina de Elifaz. ¿Y quién es Timna? Timna es la madre de Amalec. ¿Quién fue Amalec? ¿Recuerdan ustedes? El padre de los amalecitas. ¿Y qué nos dice la historia bíblica en relación a Amalec, a los amalecitas? Cuando ellos salían, Israel salía de Egipto camino a Canaán, fueron los primeros en atacarlos y atacaron a la retaguardia, como dice la palabra de Dios, y Dios mismo le dice a su pueblo, a sus líderes: ellos actuaron mal, atacaron a los más débiles, por lo cual Dios determina su extinción. A Saúl se le da la orden de exterminar a los amalecitas. Van encontrando ustedes sentido a este capítulo. No es solo nombres. Encontramos nosotros aquí ejemplos de lo que son el conflicto, el gran conflicto entre Cristo y Satanás. Toda la escritura ha sido inspirada por Dios. No ha sido inspirado simplemente porque sí. ¿Se dan cuenta? Los hijos de Reuel fueron Nahat, Sera, Sama y Misa. Estos son los hijos de Basemat, mujer de Esaú. Continúan las generaciones. Estos fueron los hijos de Aholibama, mujer de Esaú, hija de Aná, que fue hijo de Sibeón. Ella dio a luz a Jeús, Jaalam, Coré, hijos de Esaú. Continúa esta lista. Mire, si usted quiere alguna referencia sobre estos nombres y le interesa, le invito a visitar, ahí pongo el enlace siempre, de el blog, donde está publicado el comentario bíblico, donde se da mucha información adicional. Este estudio tiene como objetivo buscar las perlas, las enseñanzas que nos sirvan, pero no podemos ahondar mucho porque, imagínense, normalmente un capítulo nos está llevando entre 40 a 50 minutos el estudio, sin ahondar demasiado. Si usted está interesado en ahondar, le invito, ingrese al blog. Allí están los comentarios de todos los capítulos. Continuemos. Estos son los jefes de entre los hijos de Esaú, hijos de Elifaz, primogénito de Esaú, los jefes Temán, Omar, Sefo y Cenaz. Los jefes. Empiezan a surgir los clanes. La descendencia empieza a crecer. Coré, Gatam y Amalec. Estos son los jefes de Elifaz en la tierra de Edom. Estos fueron los hijos de Ada. Recuerde, de estos, Amalec se fue separando hasta convertirse en una nación. Y no solo era un pueblo. A lo largo de la Biblia encontramos que incluso había en diversos lugares grupos de amalecitas que incluso actuaban como guerrilleros.
Y estos son los hijos de Reuel, hijo de Esaú, los jefes Nahat, Sera, Sama y Misa. Estos son los jefes de la línea de Reuel en la tierra de Edom. Estos hijos vienen de Basemat, mujer de Esaú. Permítame llamar su atención a lo siguiente. Después del cautiverio o de la esclavitud en Egipto, Israel empieza a surgir como nación. Mucho antes, los descendientes de Esaú se convirtieron en una nación. Mucho antes. Mucho antes. Los enemigos de Dios se fueron fortaleciendo, los enemigos del pueblo de Dios se fueron fortaleciendo con muchos años de anticipación. Cuando Israel sale y cuando está recién de forma incipiente procurando convertirse en una nación, los enemigos ya eran una nación. Y por eso es que los amalecitas los atacan y les producen muchas bajas, un gran daño. Y estos son los hijos de Aholibama, mujer de Esaú, los jefes Jeús, Jaalam y Coré. Estos fueron los jefes que salieron de Aholibama, mujer de Esaú, hija de Aná. Estos pues son los hijos de Esaú y sus jefes. Y por tercera vez se nos habla acerca de Edom. Él es Edom. Por tercera vez se nos deja en claro que de la descendencia de Esaú, el hijo mayor de Isaac y Rebeca, surge Edom. Estos son los hijos de Seir, Oreo, moradores de aquella tierra, Lotán, Sobal, Sibeón y Aná, los hijos de Seir. Disón, Eser y Desán, estos son los jefes de los Oreos, hijos de Seir en la tierra de Edom. Los habitantes autóctonos de la tierra, los Oreos, no fueron moradores de cavernas como sugirieron algunos de los primeros comentadores. Hasta tiempos comparativamente recientes se pensaba que la palabra traducida como Oreo venía de caverna o agujero. Pero las evidencias posteriores demostraron que no era. El reino de los mitianos de la región del Éufrates superior fue regido por hurritas en el tiempo de Moisés. Su idioma ha sido descifrado no hace mucho y hoy es amplio el conocimiento que se tiene acerca de la cultura e historia de los hurritas. Muchas naciones existían antes del surgimiento de Israel. Civilizaciones. ¿Para qué levanta Dios a Israel? Para hacer luz, para presentar el Evangelio, así como ha sido levantado la iglesia para hacer luz de las naciones. De la misma manera, el propósito, la razón de ser de Israel fue ser luz de las naciones. ¿Y qué debía enseñar? Todas las revelaciones que Dios le dio, partiendo por las dos tablas de la ley. Los hijos de Lotán fueron Ori y Himam. Y Timna fue hermana de Lotán. Y los hijos de Sobal fueron Albán, Manahat, Ebal, Sefo y Onam. Y los hijos de Sibeón fueron Ajá o Aja y Aná. Este Aná es el que descubrió manantiales en el desierto cuando apacentaba los asnos de Sibeón su padre. Los manantiales. Miren, aquí nos encontramos con otro principio para entender la Biblia. Moisés da por sobreentendido como que todos saben a qué manantiales se refiere. Moisés supone que el acontecimiento aquí registrado era bien conocido. Sin embargo, no sabemos nada más del relato que lo que dice este versículo. Y eso es lo que hay que entender. Hay muchos pasajes en los cuales los escritores bíblicos han registrado
considerando que los que van a leer saben a qué se está refiriendo. Es como cuando usted va a escribirle una carta a un amigo, a alguien que conoce ya ciertos temas, no le da muchos detalles, simplemente hace referencia al tema. Y entonces, como llega de esta manera las escrituras a nosotros, muchos empiezan a especular y especular. Por eso acostumbrémonos a no pensar más de lo que está escrito. Primera de Corintios 4, 6. Los hijos de Aná fueron Disón y Aholibama, hija de Aná. Estos fueron los hijos de Disón, Gemdam, Esban, Itran y Querán. Y estos fueron los hijos de Eser, Bilán, Saabán y Acán. Estos fueron los hijos de Disán, Uz y Arán. Y se nos siguen dando la lista de los nombres. Y ahora aparecen otra lista. Estos fueron los jefes de los Horeos, los jefes Lotam, Sobal, Sibeón, Aná. Esta lista repite los nombres de los hijos de Seir ya dada en los versículos 20 y 21 acerca del título jefe. Podemos nosotros ahondar un poco más en los comentarios. Disón, Eser y Disán. Estos son los jefes de los Horeos. Recuerden que los edomitas o los descendientes de Esaú derrotaron a los Horeos. Y por eso es que ellos toman en posesión sus tierras. Los reyes que reinaron en la tierra de Edom antes que reinase rey sobre los hijos de Israel fueron estos. Los reyes. Una serie de reyes. La descendencia de Esaú se convirtió en naciones que a la postre tuvieron reyes. Una vez más reitero, estas naciones estaban bien consolidadas, establecidas, mientras que el pueblo de Dios, recién siglos después, surgiría. Aquí todavía no encontramos nosotros, ¿verdad? José recién más adelante va a nacer. Y es José el que va a dar pie a cómo es que Israel va a llegar a Egipto. Bela, hijo de Beor, reinó en Edom y el nombre de su ciudad fue Dinaba. Murió Bela y reinó en su lugar Jobab, hijo de Sera, de Bosra. Y ahí se nos empieza a mencionar una serie de reyes. El pueblo de la promesa primero debía pasar por un periodo difícil, el de la esclavitud en una nación enemiga, en una nación poderosa, Egipto. Mientras que estos descendientes de Abraham, que no formaban parte del pueblo de la promesa, ya se habían constituido en naciones. Murió Jobab y en su lugar reinó Husam, tierra de Temán. Murió Husam y reinó en su lugar Hadad, hijo de Bedad, el que derrotó a Madián en el campo de Moab, y el nombre de su ciudad fue Abid. Aquí encontramos otro nombre, Madián. Madián nos trae ciertos recuerdos agradables y desagradables. Agradable fue el lugar que acogió a Moisés cuando huía de Egipto. Y desagradable porque en más de una ocasión los madianitas atacaron al pueblo de Dios. Murió Hadad y en su lugar reinó Samla de Masreca. Si ustedes se van dando cuenta, estos reyes no eran sucedidos por sus hijos, sino por otras personas. Había otra forma de nombrar a esos reyes. Murió Samla y reinó en su lugar Saúl de Rehobot junto al Éufrates. Murió Saúl y en su lugar reinó Baal-Hanán, hijo de Acbor. Y murió Baal-Hanán, hijo de Acbor, y reinó Adar en lugar suyo, y el nombre de su ciudad fue Pau, y el nombre de su mujer Mehetabel, hija de Matred, hija de Mesab. Se nos van nombrando reyes, pero cada
rey tenía un territorio con un nombre propio. Estos pues son los nombres de los jefes de Esaú por sus linajes, por sus lugares y sus nombres: Timna, Alba, Getet, Aholibama, Ela, Pinón, Cenaz, Temán, Mipsar, Magdiel e Hiram. Estos fueron los jefes de Edom según sus moradas en la tierra de su posesión. Edom es el mismo Esaú, padre de los edomitas. Por cuarta vez el capítulo nos recuerda que Esaú es el padre de los edomitas. Esaú decidió qué hacer con su vida. Hay quienes sostienen, bueno, como dice Malaquías, Dios amó a Jacob, pero aborreció a Esaú. Cada persona decide el destino de su vida. Si bien Dios conoce la historia de cada uno de nosotros de principio a fin, pero esa historia es determinada por el uso del libre albedrío de cada uno de nosotros. Y una perla que no debemos dejar pasar: las bendiciones de los padres, así como los castigos de los padres o las decisiones cerradas, los pecados de los padres, llegan hasta la tercera y cuarta generación. Las bendiciones de los padres también llegan a las generaciones futuras. En 2 de Reyes 8:19 se nos dice que sus descendientes, no la tercera, cuarta, mucho más la novena, la décima y en adelante las generaciones, recibieron muchas bendiciones. Fueron considerados por amor a David, por amor a lo que hizo David. Y aquí encontramos nosotros bendiciones a Esaú por amor a Abraham. Tú eres padre. ¿Cómo tú te relaciones con Dios? Muchas de esas bendiciones caerán sobre tus hijos. ¿Cómo te relacionas con Dios? Si lo haces de forma negativa, también muchas de esas consecuencias caerán sobre tus hijos. Pero, cada uno decide cómo se relaciona con Dios haciendo uso de su libre albedrío. El conflicto cósmico lo vemos aquí. Los hijos de Jacob y los hijos de Esaú. Y de los hijos de Esaú surgen más naciones que a la postre se convirtieron en los enemigos del pueblo de Dios. Esa lucha, la lucha cósmica, se dará hasta el tiempo del fin. La iglesia del tiempo del fin tiene una misión: ser luz de las naciones, pero también tiene que hacer frente a las naciones enemigas. Que Dios te bendiga. Amén.